Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos ama, que estás en los cielos. Nosotros que merecíamos tu juicio y la destrucción eterna por nuestras maldades, has tenido compasión de nosotros y por tu gran amor que nos amó, el Señor Jesucristo en nuestro lugar ha muerto y por la preciosa sangre que ha derramado limpió para siempre nuestros pecados, para que jamás volvamos a recibir la maldición y el juicio del pecado. Y sin ninguna obra de nuestra parte nos has salvado y nos has hecho hijos tuyos. Nos diste la esperanza bienaventurada de poder entrar en tu reino glorioso. Te damos gracias por darnos esta gracia. Te alabamos y te glorificamos solamente a ti, Padre. A esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, ahora estamos en tu iglesia, que es tu cuerpo, y tú nos estás gobernando, nos estás guiando. Y en medio de esto, juntos, tenemos comunión. Aprendemos de tu palabra juntos y alabamos tu gracia y tu gloria. Y por tu gracia tan preciosa y por permitirnos tomar parte en tu gloria, te damos gracias. A esta hora, a cada uno de nosotros, cuídanos y con tu mano de misericordia guárdanos más. Y que tu vida y tu gracia nos llene abundantemente, para que vivamos como hijos tuyos sin vergüenza y que nuestra vida en esta tierra no sea en vano. Que podamos cumplir con tu obra santa con que nos has encargado. Utilízanos a cada uno como miembros de tu iglesia, que es tu cuerpo, valiosamente. Este mundo cada día se hace más y más lleno de pecado y más lleno de maldad. Si no es por tu protección y tu guía y tu poder, nosotros en cualquier momento podemos caer en el pecado y caeríamos en las tentaciones de la maldad. Señor, por eso nuestros caminos queremos que sea dentro de ti. Nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran presentes ahora, a los que estén enfermedades, te pedimos que sanes a sus enfermedades, los que estén en varias dificultades y pruebas de corazón. A cada uno permíteles tu gracia digna para que ninguno de ellos desmaye. Guarda a cada uno. Y los que están en países extranjeros y en varias dificultades, guardando la fe y predicando el Evangelio a todos aquellos hermanos y hermanas, guárdalos carnalmente y espiritualmente, para que valientemente puedan predicar tu Evangelio y guiar a muchas almas perdidas ante ti, Señor. Y conforme el tiempo nos das la palabra que necesitamos y nos muestras el camino en donde debemos andar, a esta hora también muéstranos tu palabra que nos quieres enseñar acerca de qué son las cosas que debemos hacer. Enséñanos y oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, de versículo 1 al 8. Yo voy a leer.
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Hasta ahí? Nosotros en la mañana del domingo aprendemos acerca de nuestra salvación y qué es la vida cristiana de la persona que es salva. Hemos aprendido de esto varias veces. La persona que no tenga la seguridad de su salvación, sería bueno si reciban consejería o que escuchen palabra de seminario. De cualquier manera, lo mejor sería obtener la seguridad de sus fe. Y eso es lo más importante. Y las personas que son salvos, ahora después de recibir la salvación, ¿qué es la vida cristiana? Hay que aprender de esto detalladamente y cumplirlo en nuestra vida y en nuestros corazones para que nosotros realmente, como cristianos salvos, como hijos de Dios, llevemos una vida verdadera. Así debemos vivir. En el Nuevo Testamento aparecen varias iglesias y de esas iglesias habían iglesias que después de recibir la salvación, dentro de la palabra, su fe crecía correctamente dentro de la palabra y para la voluntad y la gloria de Dios, conforme la guía y el poder del Espíritu Santo vivían. Y así predicaban el Evangelio y se manifestaba esta obra. Habían iglesias así, pero también en contra de esto, habían iglesias que por mucho tiempo, en estado sin crecer, permanecían en la carne, como dice la palabra. No podían dejar sus deseos carnales, que todavía cometían pecados morales. Habían algunos que pecaban de esa forma, y en la iglesia había envidia, contiendas y problemas, y también había otras iglesias que entendieron la gracia de Dios y fueron salvos, pero otras personas vinieron y le dijeron, no solo por la gracia de Dios puedes ser salvo, tienes que guardar la ley, y así torcían el evangelio. Aparecían personas que predicaban diferente evangelio y por aceptar diferente y otro evangelio se hizo problemas dentro de la iglesia. También había otras iglesias que fueron engañados por filosofías y otras enseñanzas, por eso fue dañado su fe. Y también hay personas que recibieron otras cosas divinas, por ejemplo, vieron alguna vista, algo vieron raro, entonces por experiencias incorrectas
Se cayeron en la soberbia de que pensaron que experimentaron algo especial de parte de Dios. Y también habían personas que dentro de la iglesia decían recibir la salvación, pero los que realmente no han recibido la salvación y hacían ocurrir problemas. Entonces en la iglesia había muchos problemas. Entonces en las primeras iglesias del tiempo de apóstoles habían problemas. Entonces hoy en día también hay muchos problemas. Así que cuando en la iglesia hay algún problema, uno no debe ver una persona o a una parte de la iglesia y juzgar, esa iglesia es incorrecta. Esto no es verdad, así no debe ser. Jesús escogió a los 12 discípulos y entre ellos estaba Judas Iscariote que entregó a Jesús. Y en Hechos 6, los apóstoles escogieron a 7 varones de buen testimonio llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Y entre ellos estaba Nicolás. Entonces, de los 12 nombres de los discípulos, al final está Judas Iscariote que entregó a Jesús. Y de los 7 que habían sido escogidos, dice, estaba Nicolás prosélito de Antioquía. Por eso en Apocalipsis, él hizo el partido de Nicolaitas. Entonces, apartado de los apóstoles, hizo otro equipo así y estaba en contra de Dios. Entonces, se actuó como raíz de anticristo. Entonces, anticristo es la que está en contra de la obra del Espíritu Santo. Y al final aparecerá anticristo. Y la obra de anticristo este día también existe. Muchas cosas que están en contra de la obra del Espíritu Santo de Dios. Y es cosas así ocurrían en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles. Siempre ha habido en la historia de la iglesia y aún existe hasta el día de hoy. Las personas que no han recibido la salvación, entre los cristianos que no han nacido de nuevo, obviamente existe. Y también dentro de la iglesia de Dios que ha nacido de nuevo, también ocurren cosas así. Y hay que pensarlo. Por eso siempre nosotros tenemos que guardar la fe de uno, proteger la iglesia, porque Satanás, cuando tiene la oportunidad, quiere meterse a nuestro corazón, quiere hacer nuestra fe caer. No puede llevar nuestra salvación, pero puede hacer que fallemos en la vida cristiana. Y entra a la iglesia y divide y separa a los hermanos y hermanas. Hace quebrar la unidad del Espíritu Santo. Quiere quebrar la obra del Espíritu Santo. Por eso tienta a una persona y como dominó hace caer a otras personas tras esa persona. Entonces, si se equivoca, la iglesia puede empezar a contaminarse de algo incorrecto. Entonces, en lugar de la obra del Espíritu Santo, puede empezar a meter cosas falsas a la iglesia. Y hay que saber que eso puede pasar. Entonces, cuando uno no protege su salud, sin saber, la enfermedad entra en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, en este aire que es invisible, en el agua que tomamos y en la comida, hay muchas bacterias. Muchas cosas que dañan nuestra salud existen y lo sabemos bien. Por eso tratamos de no comer comida que no es buena para nosotros. Y tratamos de hacer ejercicio para poder vencer, aunque las enfermedades metan a nuestro cuerpo. Por eso hay que cuidar la salud, porque si no, uno se enferma. También hay que guardar nuestra fe, hay que proteger nuestra iglesia, porque si no, Satanás de cualquier forma se va a intentar meter y para hacer caer la obra de Dios. Por eso hay que orar más, aprender diligentemente la Biblia, y cuando uno está firme sobre la palabra, podríamos saber cuando entra algo falso y podríamos vencerlo directamente, guardar y proteger nuestra fe y también proteger a nuestra iglesia. Por eso cuando hay algún problema, cuando ven que hay algún problema, no se sorprendan mucho, no se tienen que desanimarse, porque problemas así siempre existen, individualmente o en la iglesia. Por eso
estar seguros de que hemos recibido la salvación, satisfacerse de esta verdad. Y no es vida cristiana pensar, ya puedo ir al cielo, entonces voy a vivir como yo quiero, de la manera que me conviene. Vivir carnalmente también es muy difícil, ¿verdad? No hay nada en este mundo que no sea difícil. Pero aunque es difícil, para estar viviendo, nosotros tenemos que cumplir con la obra que tenemos que hacer. El estudiante como estudiante. Esta vez los estudiantes han estudiado sin dormir para obtener buena calificación. Y esto también es una lucha contra sí mismo. Y esto no es fácil. Y todo lo que se hace uno para vivir en este mundo, así es, sea trabajo, sea su negocio, los que son laboradores, no hay nada en este mundo que sea fácil. Entonces la vida cristiana, la vida de fe, tampoco es fácil. Llevándolo más o menos, uno va a poder llevar buena vida cristiana. Entonces Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice esa palabra. Después de recibir la salvación, ya vivimos una vida de servir al Señor que nos ha salvado. La vida de la familia, de trabajo, la vida de servicio en la iglesia, todo lo que hacemos es la vida para servir al Señor. No es solamente venir a la iglesia para servir al Señor, sino dentro de su familia, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los padres a los hijos y los hijos a los padres. Todo lo que se hace ahí también es una vida de servir al Señor. Y así también es en la vida de trabajo. En Colosenses 3, dice que los que trabajan, que no lo hagan solamente para los hombres, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, que no lo hagamos al hombre, sino al Señor. Porque si hago algo como si lo hiciera para el Señor me dará el galardón de esto. Recompensa de la herencia del Señor. Hay personas que hacen el mismo trabajo, pero lo hacen para ellos mismos. Está viendo la situación y hace solamente que se vea bien. Pero no hay que hacer esto de los cristianos, que lo vean los demás o no, sino hay que hacerlo para el Señor nos recompensará. Si el hombre no me puede recompensar, el Señor me va a recompensar. Y hay que saber esto. A Cristo el Señor servís. Que uno venga a la iglesia a limpiar, que ayude con los estacionamientos o en la cocina o en los anuncios, en el coro, o que esté como maestro de escuela dominical. Aparte de esto, hay muchas personas que tienen muchos ministerios, que muchos servicios. Hay personas que están en la enfermería, que está ayudando a los que tengan problemas de su cuerpo, que los sanan y los curan. Entonces, en varias ramas diferentes hay personas que sirven. Entonces, todo esto es vida de servir al Señor. Así dijo Jesús. De cierto os digo que cuanto hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces todo es hacer para el Señor, porque dentro de esa persona está el Señor. Lo que hiciste a uno de esos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y también a la persona que no ha recibido la salvación, servir a esa persona, aunque no es salva, pero dentro de esa persona está el alma que fue creada a la imagen de Dios. Y el Señor ama a esa persona, ha muerto para esa persona. Por eso nosotros también tenemos que amar a esa persona. Por eso, para salvar el alma de una persona, invertimos tiempo, sacrificamos materiales y sufrimos y trabajamos. Y todo eso es hacer para el Señor. Todo lo que hacemos es para servir al Señor. El Señor es invisible, pero todo lo que eso hacemos, el Señor lo está contando, lo está calculando. Entonces, aunque vivo de la misma forma, pero si vivo para mí mismo y si vivo para el Señor lo está distinguiendo. ¿Con qué corazón estoy viviendo? No es decir, qué estoy haciendo en la vida, sino para quién y cómo estoy viviendo. Eso es lo importante.
Por eso en el Nuevo Testamento habían iglesias ejemplares, habían iglesias que tenían problemas también. Y esa iglesia de Tesalónica, entre muchas iglesias, esta era una iglesia ejemplar. Entonces el título de hoy es Vida ejemplar del cristiano. La vez pasada, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, ya lo hemos aprendido. Pero íbamos a estudiar más de esto, pero hubo el seminario de la Biblia. Hay personas que escuchaban de nuevo la palabra, y para los que nuevamente fueron salvados, estuvimos aprendiendo de otros temas. Pero hoy, en continuación, vamos a estudiar. Por eso ahora es algo ejemplar, algo básico, algo fundamental. Hay una vida cristiana así. Y después hay que aprender acerca de la vida cristiana ejemplar, que es maduro. Entonces, la iglesia de Tesalónica, apóstol Pablo, enviando esta carta, esta epístola a la iglesia de Tesalónica, dijo: siempre acordamos y le damos gracias a Dios por vosotros. Dijo que siempre se acuerdan de ellos cuando oran a Dios. Cuando otras almas reciben la salvación, le agradecemos a Dios y tenemos gozo en el corazón. Y a la misma vez, cuando esa persona que fue salvo lleva buena vida cristiana, lleva correcta vida cristiana, hay alegría. Uno es alegre por tener hijo, y cuando el hijo crece sanamente, de una buena persona crece, no hay mayor gozo para sus padres, ¿verdad? Porque uno va a ser muy orgulloso de su hijo. Pero si no es así, si algo malo le pasa al hijo, esto también dañaría a los padres. Y si hace algo malo, los padres también y puede pensar: hubiera sido mejor no tener un hijo así. Pero no hay que pensar esto, ¿verdad? Entonces el hijo debe ser el orgullo y la gloria de sus padres. Nosotros, cuando recibimos la salvación, se gozó el Señor. Y después de ser salvo, cuando nuestra fe crece y conforme la palabra, cuando vivimos correctamente, Dios se goza grandemente. Y como Dios se goza, nosotros también gozamos y estamos agradecidos. Por eso apóstol Pablo, cuando los santos de Tesalónica estaban llevando buena vida cristiana, dijo que siempre doy gracias a vosotros. Cuando oro, siempre me acuerdo de vosotros. Cuando ustedes oran, a veces se acuerdan de otras personas, ¿verdad? ¿Quiénes son los que hacen esto? De hermanos y hermanas que realmente con segura fe viven para el Señor. Las personas que viven vidas ejemplares en Cristo. Las personas que esfuerzan para el trabajo del Señor. Se acuerda de una de esas personas. Y dice la Biblia que tenemos que acordarnos de esas personas. Y no solamente hay que pensar en esas personas, pero también hay que agradecer a Dios. Y para ellos también tenemos que orar. Y seguimos orando para ellos, para que lleven, así como ahora, que lleven buena vida cristiana. Y en 1 de Tesalónica, capítulo 1, versículo 4, dice: hermanos amados de Dios. A los santos de Tesalónica les dijo que son hermanos amados de Dios. El amor de Dios, los hermanos que han obtenido la gracia de Dios. Y esta expresión es algo muy hermoso, muy amistoso. Conocemos vuestra elección, dijo. Elección habla de que fueron salvados y fueron separados del mundo. Es como cuando no había nadie que buscaba a Dios, pero Dios escogió a Abraham, lo llamó. Y Dios gobernó su vida de Abraham. Y como lo guió a la tierra de Canaán, como Dios había prometido, la descendencia de Abraham es el pueblo de Israel que fue escogido sobre la tierra. Pero los que entendieron la gracia de Dios y recibieron la salvación es el pueblo escogido de Dios que recibirán la herencia del reino de Dios. Por eso las personas que han nacido de nuevo, aquí dice que conocemos vuestra elección de Dios. Nacer de nuevo es el haber recibido la salvación. Conocemos. Hay personas que dicen que recibieron la salvación, pero al ver la vida de esta persona, uno piensa: tengo duda,
no estoy seguro que fue salvo. Hay personas que uno dice hay que seguir mirándolos. No hay que decirles así directamente. Una persona dice yo estoy salvo y no hay que decirle pues el tiempo nos hará saber. No, hay que gozarnos y agradecer. Pero en el corazón hay que pensar te seguiré mirando. Y eso es correcto. Y eso es correcto porque uno mismo lo sabe y Dios lo sabe, pero tarda algo de tiempo para que también lo sepan otras personas. Cuando plantó un árbol, pero una persona que no sabe bien de árboles, viendo la hierba nada más del árbol, no va a saber si es árbol de manzana, árbol de otra fruta. Es difícil saber, pero cuando crece un poco y al saber qué frutos da, uno va a poder saber, esto es árbol de manzana, esto es otra fruta, esto es árbol de uva. Podemos saber a través de las frutas. Entonces, después de recibir la salvación, cuando pasa algo de tiempo, a ver su proceso de crecimiento, se manifiesta la fe de esa persona, porque la fe misma crece. Entonces, 2 Tesalónicos, capítulo 1, versículo 3 dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Así que cuando uno seguramente ha recibido la salvación, comenzó la fe de Dios en él, que es como un grano de mostaza, y va a empezar a crecer. Y creciendo su corazón cambia, su vida cambia. Pero aquí apóstol Pablo dijo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esto es una palabra de certeza. En Filipenses 4 dice unos nombres de algunas personas y dice, sus nombres están en el libro de la vida. ¿Cómo puede estar seguro uno de que, hablando de nombres de otras personas, asegura que sus nombres están en el libro de la vida? Eso lo puedo decir porque su fe es tan segura. Hay personas que dicen que recibieron la salvación, pero hay personas que dudamos un poco, ¿verdad? Y hay personas que han recibido la salvación que manifiesta en su vida su fe, pero hay personas que su renacimiento es muy seguro porque su vida es muy segura en la fe. Por eso, como pudo decir, su nombre está en el libro de la vida. Aquí también los santos de Tesalónicas dijo, conocemos vuestra elección en Dios. No solamente lo saben ustedes, sino yo también lo sé. O sea, con esa certeza lo dijo, porque su vida de fe era muy segura. Y así lo dijo, porque en versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Que no solamente lo dije con palabras, sino con poder y con certidumbre. Hay personas que han escuchado el evangelio, pero dice gracias por buena palabra y se van. Por eso en Hebreos capítulo 4 dice, porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cuando tenemos seminario de la Biblia, hay muchas personas que vienen a escuchar el evangelio, pero después, cuando escuchan la palabra con el Señor a través de la comunión, a través de cómo lleva esa persona vida cristiana, se puede saber si esa persona recibió la salvación o no. Cuando cosechamos algo, sería bueno si todos son granos, pero hay pajas, hay cosas que no son granos, ¿verdad? Y después de cosechar, si solamente hay pocos granos, sería triste, ¿no? Entonces, hay veces cuando en el seminario era muy grande, muchas personas vinieron, pero si no muchos fueron salvados, es muy decepcionante. Pero porque todas esas personas, aunque sean pocos, son preciosos ante Dios. Por eso dijo, no llegó a vosotros en palabras solamente. Hay personas que solamente con palabras escuchan y esa persona no es de aprovecho para uno mismo. Hay que creer y entender, pero solamente entra en su cabeza como conocimiento y después Satanás le saca su palabra. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En Espíritu Santo y en plena certidumbre. Así es, oímos el evangelio, pero conforme con qué corazón de anhelo escuchamos la palabra.
Como dice en San Juan 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Como le da agua al que tiene sed, a la persona que tiene sed espiritual le va a dar el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo vendrá y hará que entienda el Evangelio de Dios. En 1 Corintios 2:12 dijo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino del Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entendemos la gracia de Dios no porque soy inteligente, sino porque el Espíritu Santo me lo hace entender. Pero como da el agua para el que tiene sed, amén, a la persona que realmente anhela la gracia de Dios, a la persona que quiere recibir la salvación, el Espíritu Santo ayudará a que pueda entender en el corazón y entre el Espíritu Santo en esa persona. Es decir, he recibido el perdón de pecados, nacido de nuevo, he recibido la salvación. La persona que nos lo ha hecho creer es el Espíritu Santo. Por eso en Gálatas 3:2 dice, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley y por el oír con fe. Cuando uno oyó y creyó, viene el Espíritu Santo. Entonces no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en plena certidumbre del Espíritu Santo y en poder. Conocemos qué personas se han hecho. Pablo, Silvano y Timoteo, los trabajadores que predicaban el Evangelio, no solamente les predicó el Evangelio nada más, sino son personas que con sus ejemplos mostraron qué es la vida cristiana. Por eso los santos de Tesalónicas oyeron el evangelio que ellos predicaban y fueron salvados. Y no solo eso, también aprendieron qué es la vida cristiana. Y ellos imitaron a los apóstoles a través de sus vidas. Por eso, ¿sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Los apóstol Pablo los amaba mucho y les mostró, por ejemplo, qué es la vida cristiana. Por eso en versículo 6, dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En Tesalónicas, en Hechos, cuando apóstol Pablo fue a predicar a Tesalónicas, los judíos querían matar a Pablo, los perseguían. Entonces apóstol Pablo se fue de Tesalónica y fue a Bereas y se iba a otra región. Pero muchas personas que oían su evangelio de apóstol, muchas personas que recibieron la salvación a través de eso, fueron perseguidos. Entonces, en medio de muchas tribulaciones, recibieron la palabra de medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que recibieron el evangelio de la salvación. En medio de mucha tribulación se predicó el evangelio y en medio de mucha tribulación, por el gozo del Espíritu Santo, fueron protegidos ellos. Por eso, en medio de mucha tribulación, recibieron gozo abundante. Después de recibir la salvación, aunque hay tribulaciones, aunque hay aflicciones, uno tiene alegría. Por la alegría del Espíritu Santo recibieron la enseñanza. Después de recibir la salvación, aunque me aborrecen, aunque me persiguen, aunque hay tribulaciones, eso no es problema, porque uno es muy gozoso. Por eso puede vencer todo esto. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. A través del poder del Espíritu recibieron el Evangelio y en medio de tribulación con gozo recibieron la palabra del Evangelio y también vinieron a ser imitadores del Señor y de los apóstoles. Ser imitador es muy importante. Jesús, lavando los pies de los discípulos, dijo, pues si yo, el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado, así dijo. Jesús es nuestro Señor de salvación y a la misma vez es el que es ejemplo de toda nuestra vida. Por eso en 1 Corintios 11:1, apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Apóstol Pablo, los apóstoles imitaron a Cristo y los que oyeron la palabra de los apóstoles y recibieron la salvación a través de los apóstoles imitaron al Señor. Imitadores de nosotros y del Señor. Ser imitador es muy importante. Si uno tiene a buenos padres, son buenos sus padres, los hijos también tienen que aprender de lo bueno de sus padres, ¿verdad? Si los padres son muy buenos, pero si sus hijos son muy incorrectos, no debe ser. En el tiempo antiguo, los reyes, si el rey es un buen rey que adora a Dios, pero los hijos son malos que no adoran a Dios, así no debe ser, ¿verdad? Hay que aprender de lo bueno de su padre, pero no hay que aprender de lo malo. Hay personas que su padre es malo, entonces sus hijos imitan a sus padres y también son malos. Pero hay personas que sus padres son malos, pero los hijos son buenos. ¿Por qué? No imitaron lo malo de su padre, sino a través de Dios dejaron lo malo y se convierten en bueno. Entonces nosotros, después de recibir la salvación, hay que imitar. ¿Pero a quién? Hay que imitar a Dios, imitar a Cristo, recibir del ejemplo de Dios. Y tenemos que ser imitadores de los apóstoles y los trabajadores de Dios. Hay que irnos pareciéndonos a ellos. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Por eso la iglesia de Tesalónicas, en Macedonia, que era una región grande, la Tesalónica es la capital de Macedonia. Es una ciudad muy hermosa. Y en la región de Macedonia, y al lado estaba otra región grande llamada Acaya, que habéis sido ejemplo a todos de ellos. En Macedonia había varias iglesias. Filipos era también iglesia de Macedonia, y aparte de eso habían varias iglesias, y que se hicieron ejemplo de todos aquellos creyentes de esas iglesias. Por eso los santos de Tesalónicas, ellos imitaron al Señor, imitaron a los apóstoles, y muchas iglesias imitaron y recibieron del ejemplo de la iglesia de Tesalónicas. Por eso dice, en versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. A través de la iglesia de Tesalónicas, a través de esa iglesia se predicó el Evangelio, la palabra del Señor a Macedonia y a Acaya y a otras regiones. No solamente eran ejemplos, pero también a través de la iglesia de Tesalónica se predicaba el Evangelio fuertemente. Por eso dice, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, ya no tenemos necesidad de decirles nada, porque ya estaban viviendo muy bien. A la persona que vive muy bien ya no hay necesidad de decirle nada para que viva mejor. Así era la iglesia de Tesalónica. Por eso los santos de Tesalónica era una iglesia ejemplar, y queremos aprender de ese contenido, de su fe ejemplar de los santos de Tesalónica. Vamos a aprender de ellos. Vamos a ver versículo 3. Versículo 3. Vamos a leer juntos. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En 3 formas habló acerca de la fe de los santos de Tesalónicas. Acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Dijo, de la obra de vuestra fe. Primero, la obra de vuestra fe. La obra de la fe es hacia Dios. Y después, el trabajo de vuestro amor. Esto es, de las personas que tienen la seguridad de la fe de Dios,
se muestra su amor hacia los demás a través de sus sacrificios. Dijo, la constancia en la esperanza. La tercera es constancia en la esperanza. Esto es, la promesa que el cristiano recibirá al final por tener esperanza en esto del futuro. Por tener esperanza, aunque uno tiene cualquier aflicción y tribulación, tiene la paciencia para esperarla. Y esto es lo que uno mismo puede hacer. Entonces la fe es basada en la gracia que Dios ha hecho para salvarnos. Y el amor es la persona que tiene la fe para Dios. Ahora por el amor hacia sus prójimos, hacia sus hermanos, trabajan y sacrifican. Por ese amor se manifiesta dentro de la vida entre los hermanos. Y la esperanza es el futuro, lo que Dios ha prometido, esperanza de ver esa promesa. Entonces, como tenemos esa esperanza, aún en medio de tribulaciones y aflicciones, podemos tener paciencia. Estas tres cosas, la fe y el amor y la esperanza. Realmente esto se manifestó en la vida de los santos de Tesalónica. Y no solamente por palabras, sino por obras se manifestaba lo que ellos hacían. De esto habla aquí. Por eso nosotros también tenemos que imitar los ejemplos de los santos de Tesalónica. Entonces, acerca de qué tenemos que aprender de ellos, vamos a pensar en esa palabra. Nosotros entendimos seguramente la gracia de Dios y después de recibir la salvación, nuestro corazón se llena de alegría y de agradecimiento. Y esto es el motivo de nuestra vida cristiana. Por la gracia de Dios, las personas que no tienen la seguridad de su salvación no pueden tener alegría y agradecimiento hacia Dios. Entonces esto es como tratar de correr el carro, mover el carro sin tener ninguna gasolina. O sea, no tiene fuerza. Entonces, de nuestra salvación, el agradecimiento, la alegría por la gracia que hemos recibido, esto es el motivo de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de fe. Desde ahí comienza nuestra vida cristiana. A eso decimos obra de la fe. Obra de la fe. La fe que obra. La fe que se manifiesta por poder. Por eso en 2 de Tesalonicenses 1:3 dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Esta fe es una fe hacia Dios. Y ahora, cuando entendimos la gracia de Dios y recibimos la salvación, esta fe, como un grano de mostaza, comienza en nosotros. Es en San Lucas capítulo 17 versículo 6 dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a ese sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y obviamente, y esto es una parábola, si una persona, dentro del grano de mostaza está la vida. Entonces si hay vida, ahí va a crecer y se va a manifestar obra. En una región llamada Iksan en Corea hay un monte y yo ahí había subido para hacer ejercicio y la piedra está rota y en medio de ahí está creciendo un bambú, un árbol. Entonces el bambú quebró la piedra y creció. Entonces está manifestando qué tan fuerte es la vida. Cuando comienza la vida de Dios, cuando la fe crece, se muestra, se manifiesta el poder que las personas normales no pueden imaginar. Podríais decir a este sicómoro, desarráigate. Yo que estoy metido en el mundo voy a ser desarraigado y voy a meter mi vida, plantar mi vida en las gracias de Dios y en los planes de Dios. Y así se va a manifestar
el milagro que una persona normal no puede hacer. Por eso la fe que tiene la vida seguramente va a manifestar una obra muy grande. Por eso la vida cristiana es, después de recibir la vida de Dios, es el movimiento de esta vida. Si no hay vida, no hay movimiento, ¿verdad? Si una persona sacó a una persona que está en el agua, entonces si está vivo, debe levantarse, debe poder caminar. Pero si sacó a esa persona, no mueve, no respira, no mueve, entonces está muerta. Mas ha pasado de muerte a vida, dice. Entonces, si está vivo, tiene que levantarse, tiene que mover y caminar. Después de recibir la salvación, si no ha obtenido la vida de Dios, de ahí comienza su vida y el movimiento de su vida. Y esto es la obra de la fe. Por eso en 1 Tesalonicenses 2:13 dice: cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra que predicamos no lo recibieron como palabra de hombres, sino palabra de Dios. Así es, la palabra que nosotros predicamos no es palabra de una persona famosa. No estamos predicando el pensamiento de uno mismo, sino estamos predicando, así dice la palabra de Dios. La recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando uno recibió la palabra de Dios, esa palabra cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida y cumple la obra para la gloria de Dios. Esa palabra, la cual actúa en vosotros los creyentes. La obra de la fe. La obra de la fe. La fe que obra. Vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. El libro de Santiago está hablando como si fueran diálogos, ¿verdad? Como conversación. Dice, así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, como la fe que no tiene movimiento, la que no muestra obras, es una fe muerta. Es una fe incorrecta. Por eso en 1 de Timoteo, una persona dijo a apóstol Pablo: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hay que tener la fe y tener buena conciencia. Nosotros, después de ser salvos, la conciencia se hace buena para Dios. Ahora, el Espíritu Santo nos hace entender en la conciencia. Él limpia nuestra conciencia. Nos hace distinguir cuál es la voluntad de Dios. Las personas pueden distinguir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Después de recibir la salvación, podemos entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que no le agrada a Dios. Podemos tener la fuerza para distinguirla ya. Si una persona salva dejó su conciencia, es una fe ya naufragada. Entonces, cuando el barco está naufragado, se va a hundir. De la misma forma, la fe que ha abandonado su conciencia es también una fe naufragada. Y la fe sin obra es la fe muerta. Dice aquí, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Por eso dicen que cuando Martín Lutero, después de entender la verdad que dice que por la fe seremos justificados, cuando tradujo el Nuevo Testamento, dice que no tradujo el libro de Santiago porque está esforzando mucho la obra. Por eso pensó que este libro estaba incorrecto, pero es porque él no supo bien. El libro de Santiago no está forzando las obras, sino está reexaminando, volviendo a checar la fe de uno. O sea, es como examinar si es uno sano o no. Como dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos en 1 Corintios 13. No está obligando la obra, sino es la fe de reexaminar la fe de uno. Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, pero yo tengo fe y yo también tengo mis obras. ¿Tú qué me vas a mostrar tu fe? ¿Con qué vas a mostrarme que tienes fe? El decir que yo tengo fe, con palabras se puede decir. Testimonio. Testimonio es bueno. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa que es el testimonio. Por eso es necesario testimonio. Pero hay testimonios falsos. Los engañadores comparten mucho testimonio, comparten muy bien, pero después uno se da cuenta que él engañó. Entonces hasta Satanás puede compartir su testimonio. Pero su vida después de su testimonio tiene que ser conectados, ¿no? El testimonio lo compartió de muy buena forma, pero sus obras están incorrectas. Entonces su testimonio fue una mentira. Entonces dice, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Con qué lo vas a mostrar? Yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es algo muy seguro. Primero está la fe y después como resultado se manifiestan las obras. Si está el ser, la sombra del ser lo va a seguir. Si yo estoy caminando, si yo soy el ser, mi sombra me va a seguir. Entonces si la fe es el ser, la sombra es la obra. Pero si una persona está caminando, pero la sombra es la sombra de un perro. Qué raro, ¿no? ¿Él es fantasma o qué es? Sería un poco raro. Entonces, una persona dice que recibió la salvación. La fe es invisible, pero sus obras es visibles, ¿verdad? Entonces, dice, qué raro, su fe es muy raro. De eso está hablando aquí. Por eso, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Que Dios es uno, los demonios lo saben mejor. Cuando el pueblo de Israel, cuando los religiosos no reconocían a Jesús, pero los que tenían demonios venían a Jesús y le decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? No. Entonces los demonios lo sabían mejor que Él era el Señor. Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Los demonios, aunque creen en Dios, no pueden recibir la salvación, aunque creen en Jesús. Ellos saben bien que irán al infierno. Nosotros, está diciendo que todavía no ha llegado nuestro tiempo para ir al infierno, porque ya has venido. Esto le dijeron. El pueblo de Israel, ellos creían muy firmemente en Dios, pero ellos mataron a Cristo. Jesús dijo, creéis en Dios, creed también en mí. Primero creen en Dios y después tienen que creer a Cristo que Dios les ha enviado. Creer en Cristo es creer en la obra que Cristo ha hecho. Por eso dijo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Tiemblan sabiendo que irán al infierno. Hombre vano. Dijo, ¿más quieres saber, hombre vano? ¿De quién habla? La persona que dice que tiene fe pero no tiene obras. Le dijo que él es hombre vano. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres saber? El buen árbol da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Entonces el árbol es bueno y la fruta es buena. O el árbol es malo y su fruto es malo.
Conocerás el árbol por sus frutos. Cuando antes de ser salvos éramos malos árboles, pero cuando fuimos salvados, fuimos cortados y fuimos injertados al buen árbol. De Adán fuimos desgajados y fuimos injertados a Cristo. Hemos convertido en buenos árboles ahora. No sé si conocen al caqui dulce. El árbol de caqui dulce no hay desde el principio, sino el caqui normal lo desgajan y después lo injertan a buen árbol. Yo he visto muchas veces cómo injertan a los árboles de caqui dulce. Entonces cortan, desgajan el árbol original, lo injertan a otro árbol y lo amarran. Entonces el caqui que no sabía rico está injertado a hacer árbol de caqui dulce. Entonces nosotros éramos árboles malos, pero fuimos desgajados y fuimos injertados al árbol de Cristo, que es buen árbol. Por eso hemos convertido en buenos árboles. Nosotros no nos hicimos cristianos por haber buenas obras, sino cuando obtenemos la vida de Cristo podemos hacer buenas obras. Tenemos que recibir la vida de Dios, recibir la buena vida para hacer buenas obras. Por eso dijo, la fe sin obras es muerta. Versículo 26, leemos juntos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El resultado dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto. Si uno no tiene espíritu está muerto. Entonces la obra que no tiene fe está muerta en sí. Es una expresión muy fuerte, ¿verdad? Entonces es una fe para poder reexaminar su fe. La fe se tiene que mostrar por obras. Porque la fe no es una teoría. Uno ha obtenido y entendido el amor y la gracia de Dios. Ha obtenido la vida de Dios. El Espíritu Santo ha entrado en nosotros. Y para darnos abundancia de la gracia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Espíritu Santo cambia nuestro corazón y nuestra vida. Y más, cuando nuestra fe crece, cuando recibimos la salvación, no está diciendo que en el momento de ser salvo uno convierte en ángel, sino desde el día de que fue salvo empieza a crecer y creciendo va a dar frutos para la gloria de Dios. Por eso en Gálatas capítulo 5 versículo 6 dice, la fe que obra por el amor, la fe que obra por el amor de Dios se ha cumplido en nosotros. Y ese amor de Dios obra en nosotros. Y por ese amor uno ama a Dios. Y para Dios empieza la obra, empieza a trabajar. Por eso en Colosenses 1:29, apóstol Pablo dijo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La cual actúa poderosamente en mí. Después de recibir la salvación, aprendemos la palabra y mientras crece nuestra fe, vamos a tener más y más el corazón que ama al Señor. Y como uno ama al Señor, obedece la palabra del Señor. Como amamos al Señor, para el Señor vivimos. Porque amamos al Señor, nosotros podemos vencer cualquier dificultad. Podemos vivir para el Señor y podemos morir para el Señor. Por eso, los cristianos, por amar a Dios, obedecemos la palabra. Y para la gloria de Dios vivimos. Y para el reino de Dios trabajamos. Por eso en Colosenses 4:11 menciona el nombre de esas personas y dice que esos son los que me ayudan en el reino de Dios. Todos los que trabajan juntamente con Él para el reino de Dios. Es una forma admirable. Vivimos en esta tierra y somos personas que trabajamos para el reino de Dios. Vivimos en esta carne, pero trabajamos para las cosas espirituales. Vivimos en este tiempo y trabajamos para la eternidad. Vivimos en un mundo corruptible vivimos para lo que es incorruptible. Somos personas que trabajamos juntamente para el reino de Dios. Y esta fe va a hacer la obra.
la fe que obra. Decimos, el antecesor de la fe es Abraham. Cuando nadie buscaba a Dios, Dios llamó a Abraham y Abraham oyó la palabra de Dios y obedeció y creyó. Por fe, Abraham fue llamado justo y Abraham, por la fe, obedeció. Abraham siguió la palabra de Dios en su vida. Abraham, por la fe, entregó a su hijo unigénito, Isaac, a Dios. ¿No fue así? Abraham es el padre de todos los creyentes, padre de creyentes, padre de la fe. Nosotros como Abraham, por fe, de una persona que no conocía a Dios, ya por oír la palabra de Dios, por fe uno fue salvo. Nosotros por esa fe obedecemos y por la fe somos guiados por Dios. Y nosotros por la fe, como Abraham, más que cualquier cosa de este mundo, como amamos más al Señor, puedo entregarle todo lo que yo tengo al Señor. Abraham, cuando entregó a su hijo unigénito Isaac, fue más difícil que entregar a su propia vida, porque le sería más fácil entregar su propia vida. Pero tuvo a su hijo cuando tuvo 100 años y tenía 12 años Isaac, y dijo Dios que lo entregara. Y Abraham dijo sí, y no dijo nada más, y vamos al monte de Moría. Y está hablando de que el hijo unigénito de Dios cargará su cruz y subirá al monte de Calvario para ser crucificado y morir. Está hablando de esto. Abraham entregó a su hijo unigénito Isaac a Dios. Así que la fe se manifiesta a través de la obra para Dios. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Su suerte, su gloria de ser hijo de la hija de Faraón, lo abandonó como basura, sino escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe Moisés salvó al pueblo de Israel de Egipto y hizo el trabajo de guiarlos pasando por el desierto hasta la tierra de Canaán. Y dentro de Moisés, él tenía la fe. Por fe, él abandonó toda la gloria que le había sido dado. Y por la fe, sacó y salvó al pueblo de Israel. Y por la fe, él cumplió mucha de la obra de Dios. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Cinco, 7, leemos juntos. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué? Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos y no por vista quiere decir que más que las cosas visibles, aunque es invisible, uno sigue y cree en la promesa de Dios y su poder de Dios. Muchas cosas visibles en esta tierra, muchas cosas carnales, muchas cosas que sea bueno o que sea malo, no estamos viviendo para esas cosas, sino para lo que es invisible, creyendo en la promesa de Dios, siguiéndola. Vivimos siguiendo el poder invisible de Dios. Una alabanza dice: sin confiar en lo visible, sino por la fe. Es mi alegría poder caminar con el Señor. Nosotros creemos en que Dios que es invisible está con nosotros. Creemos en la promesa de Dios que es invisible. Creemos en la protección y la guía de Dios. Por eso en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe puede vencer al mundo, eso está diciendo. Puede vencer las tentaciones del mundo y las muchas tribulaciones del mundo puede vencer. Y se puede vencer a Satanás que tiene la potestad de este mundo. Cuando nosotros creemos y confiamos en el Señor, Dios está con nosotros, con su poder. Por eso la fe hace que se cumpla la obra de Dios. Es la fe que obra. Y esa es la correcta fe. Es la fe normal. Ejemplar no es algo especial, sino ejemplar es algo normal. No estamos hablando de algo especial, sino debe ser lo más normal. La obra de la fe. Y dijo, vuestro trabajo del amor. Segundo es trabajo de amor. La fe fue hacia Dios. Cuando una persona tiene segura su fe hacia Dios y después su fe se manifiesta por su trabajo de amor. El amor se va hacia los hombres. Nosotros creemos en Dios invisible, pero creemos en el amor de Dios y hemos obtenido su gracia. Cuando confiamos en su promesa de Dios, eso se va a manifestar a las personas. ¿Cómo? A través del trabajo del amor. Trabajo del amor. Viene en el Nuevo Testamento, la palabra original en griego es la palabra que llama kopos. ¿Y kopos qué significa? Significa sacrificio de mucho esfuerzo. Sacrificio. Sacrificio que le ha invertido mucho esfuerzo. Sacrificio y trabajo, trabajo y sacrificio. Las personas que han entendido el amor grande y asombroso de Dios, esas personas que lo han entendido con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su voluntad, con toda su vida, aman a Dios. Con toda su vida, la persona que ama a Dios nos dijo que tenemos que amar a nuestro prójimo y lo podemos hacer. El Señor con toda su vida nos ha amado. Entonces nosotros le amamos al Señor con toda nuestra vida. La persona que ama con toda su vida, ahora su amor se manifiesta a sus vecinos, a sus prójimos. Tiene que manifestar ese amor. El amor hacia los prójimos, ¿con qué se manifiesta? No solamente con palabras, sino a través de esfuerzos y trabajos. La persona que no ha entendido el amor de Dios, las personas que no han recibido la salvación, todos son egoístas y no tiene otra opción que llevar una vida egoísta. Y no puede haber un sacrificio verdadero de uno mismo para los demás. El sacrificarse para los demás es algo difícil. Esto es algo que solamente las personas que han nacido de nuevo, las personas que tienen la segura fe hacia Dios, lo pueden hacer. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros por fe de muerte hemos pasado a vida. Entonces de muerte hemos pasado a vida. ¿Con qué se puede comprobar esto? Por amor. Primeramente por amar a los hermanos. Por amar a los hermanos se puede saber que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos, o sea que esto es la prueba y el testimonio. Vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16.
3:16 leemos juntos. En esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice, Él por nosotros, el Señor por nosotros ha entregado su vida. Él murió por nosotros. Por eso también debemos poner nosotros conocimos el amor. Entendimos el amor. San Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. San Juan 3:16 dice que Dios nos amó y por eso no somos destruidos. Hemos obtenido la vida eterna. Primera de Juan 3:16 habla de qué? Habla del resultado del amor. Entonces 3:16, hay muchas palabras buenas, ¿verdad? En esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nosotros podemos dar la vida para el Señor, pero el Señor es invisible. Entonces, amar al hermano es amar al Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, también que os améis unos a otros. Como el Señor ha entregado la vida para nosotros, nosotros también debemos entregar nuestras vidas por los hermanos. Que debemos hacerlo. O sea, no es algo especial, sino es algo obvio que tenemos que hacer. El gallo canta, kikiribí. Es correcto, ¿verdad? Pero si un gallo dice woof woof como perro, es raro. Entonces, estamos de algo que es natural. La persona que ha entendido el amor de Dios puede hasta entregar su vida por los hermanos. Y eso es algo natural y obvio. Es correcto que lo hagamos. Versículos 18 y 19, leemos juntos. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Dijo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. El amor no se puede hacer con lengua y de palabra. Con palabras, ¿quién no puede hacerlo, verdad? Los americanos dicen muchas veces, yo te amo, tú me amas. Por cualquier cosa te amo, te amo. Y por cualquier cosa también termina muy bien. ¿Eso es amor? El amor lleva responsabilidad. Lleva sacrificio de sí mismo. Para la persona que ama, sacrifica a sí mismo. Pero si solamente con la boca dice que ama, pero por sus obras no hay amor, entonces esto solamente lo está diciendo por boca. Es mentira. Si lo dice con palabras, pero no lo pone por obra, esto es falso. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor que hace con hecho es el amor verdadero. San Juan 15 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. El dar su vida para su amigo no hay falsedad. Entrega su vida. Es verdadero ese amor. El amor verdadero no busca su propio beneficio, sino sacrifica a sí mismo por los demás. Amemos de hecho y en verdad. Aseguraremos que andamos en la verdad. Entonces, haciendo esto, se puede saber que yo permanezco al amor de Dios y permanezco en la verdad. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Así podemos estar seguros ante el Señor sin vergüenza y podamos poder orar con seguridad ante el Señor. No solamente si uno solo con la boca dice que ama al Señor, con la boca habla como si hiciera algo para el Señor, pero no tiene obediencia, no tiene sacrificio. Una persona que vive egoístamente, esa persona podrá estar seguro en su corazón ante Dios. ¿Podrá recibir alabanzas de Dios? Por eso en 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nosotros entendimos el amor de la gracia de Dios a través de creer y a través de obedecer la verdad. Por obedecer la verdad hemos sido purificados del alma. Purificados del alma es recibir la salvación. Y para el amor fraternal no fingido.
Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, sin falsedad. En este mundo hay muchos amores falsos. Dice uno que ama, pero en esa palabra están a veces uno dice eso para su propia avaricia o para engañar, para utilizar al otro. O pensando, si me acerco a esa persona, ¿qué beneficio voy a tener? Con corazón egoísta. Si ama, es un amor falso. El amor no tiene falsedad. El amor no busca lo suyo propio, sino busca el beneficio del otro. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañable de corazón puro. El amor no solamente guardarlo en el corazón, sino hay que manifestar, hay que mostrar ese amor por obras. Un pozo, hay que sacar el agua continuamente para que no se eche a perder. Entonces, así va a nacer más y más agua. También el amor hay que seguir amando. Hay que poner sal para que tenga sabor. Entonces, si uno tiene amor pero no lo utiliza, no tiene ningún valor. Hay personas que ganan mucho dinero y lo amontona y amontona, pero después va a venir alguien para engañarle, le va a quitar todo su dinero, o va a venir algún ladrón, o se va a enfermar y ya no va a poder utilizar todo su dinero. Así no debe ser. Uno tiene que ganar dinero y de una forma admirablemente, tiene que utilizar el dinero valiosamente. No está uno ganando dinero para esconderlo. Así es el amor también. Si yo tengo el amor del Señor dentro de mí, tengo que manifestar ese amor por sacrificios, por trabajos, por obras. Tengo que manifestar ese amor. Por eso el amor del cristiano sin falsedad no busca el beneficio de uno propio, sino busca el beneficio del otro. Para el otro trabaja y sacrifica y así se debe manifestar. Por eso dijo que es obra del amor, trabajo del amor. Por eso los cristianos que han obtenido el amor del Señor, como el Señor ama a las almas perdidas, nosotros también tenemos que amar a esas almas perdidas. Y para predicarles el Evangelio, debemos poder hacer cualquier trabajo y sacrificio. ¿No es así? Nosotros, por amar al Señor, nosotros amamos a los hermanos. Y por amar al Señor, podemos amar a las almas perdidas. Tenemos compasión de ellos. Porque el Señor ama a sus almas. La madre ama a su hijo. Y esto no fue por algún orden, por una obligación, sino nace de la vida. Donde hay vida, hay amor. Donde hay amor, hay vida. Por eso, el amor del Padre hacia el Hijo nace de la vida. No se puede hacer por alguna ley, por lo que mandan los demás, sino nace de la vida. Le quiere dar más y todo. No hay nada para contar. Le da todo, ¿verdad? Por eso en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 19, apóstol Pablo dijo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número, para que más almas reciban la salvación. Esas personas se han convertido su siervo de él. Siervo es para servirle. Si una persona no salva, viene, le sirve. Para guiar a esas personas, para predicarle, hace como un siervo sirve a su dueño, sin decirle nada malo, sino para agradar a esa persona, para que pueda recibir la salvación. Ora muy ansiosamente para él. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenemos? Para ahora, cuando predicamos, no decimos, tú cree, vas al cielo o vas al infierno, lo que tú quieras. Ve a la iglesia. Si hacemos así, ¿se podría evangelizar? No hay que orar por él, tenerle cariño para salvar el alma de una persona, entregar nuestro tiempo, nuestros materiales. Hay que trabajar. Si no sacrificamos, no podemos salvar el alma de las personas. Para salvar el alma de una persona es muy difícil y se hace más y más difícil conforme va el tiempo, conforme que se va avanzando la vida. Se hace más y más carnal las personas. Las diversiones, la cultura, se va avanzando más y más. Son muchas cosas visibles en este mundo. La computadora, el celular,
Todos son adictos a estas tecnologías. Ya no quieren pensar en el mundo divino que es invisible. No quieren pensar en Dios. Entonces Satanás, para no hacer que las personas reciban la salvación, hace que este mundo sea más resplandeciente. Así, para quitar todo su corazón al mundo. Entonces se hace más y más difícil para predicar el Evangelio. Y si ahí no hay nuestro trabajo y sacrificio, no podemos salvar sus almas. Por eso en 1 Corintios 10:33 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sin buscar su propio beneficio, sino el beneficio del otro, para que puedan recibir la salvación. Para que otras personas reciban la salvación, uno tiene que sacrificar a sí mismo. Si Jesús no entregó a sí mismo, ¿cómo podríamos recibir la salvación? Si un grano de trigo cae y muere, dará muchos frutos, y si no muere, así queda solo. Entonces morir representa el sacrificio. Sacrificar mi tiempo, mis materiales, mi libertad, sacrificar a veces mi felicidad y hasta mi vida si es necesario. Hay que poder sacrificarla. Entonces trabajar es, en otras palabras, sacrificar. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, muchos cristianos han trabajado y han sacrificado. Cuando nosotros tenemos retiro de verano, realmente para salvar, para predicar a varias personas, todos nuestros hermanos trabajan y sacrifican. Al verlo, casi uno llora, porque realmente es hermoso en los ojos de Dios. Pero esto realmente es algo muy obvio. San Juan 21:15, Jesús que ha resucitado, fue al mar de Galilea, y en el primer lugar que llamó a sus discípulos, en ese lugar, regresó al momento de 3 años atrás. Pedro había seguido a Jesús 3 años y medio y había dicho que nunca va a negar a Jesús, pero 3 veces, muy rápidamente, maldeciendo y jurando, dijo que él no conocía al Señor, pero el Señor lo perdonó todo en la cruz. Dijo Pedro, hijo de Juan Simón, ¿tú me amas más que estos? ¿Qué tan avergonzado hubiera estado Pedro? Pero Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. El Señor lo sabe todo. Antes de que cante el gallo, dijo que tú me negarás 3 veces. Y Pedro pensó, el Señor ya lo sabía todo. Él sabía que yo lo voy a negar. Pero el Señor me perdonó y ahora yo realmente amo al Señor. Y tú sabes, ahora yo realmente te amo, Señor. Y el Señor le preguntó lo mismo 3 veces y al final estaba triste de que le preguntó esto. Señor, todo lo sabes y tú sabes que yo te amo. Tú sabes, Señor, que tú sabes que yo he fallado, pero sé que tú me has perdonado y tú sabes, y yo sé que realmente yo te amo y tú sabes que yo te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Si tú me amas, te encargo a mis ovejas. ¿Con qué se manifiesta el amor que nosotros tenemos para el Señor? A través de lo que le hacemos a los hermanos. Y el amor de salvar a las almas perdidas y cuidar a los hermanos y hermanas en Cristo, cuidarlos como las ovejas del Señor. No hay que actuar sin pensar a los hermanos y hermanas, no hay que hacerles feo. ¿Por qué? No hay que ignorarlos y deshonrarlos porque son ovejas del Señor. Son ovejas amados del Señor. Son seres preciosos. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Por eso, apóstol Pablo, como ama al Señor, predicó el Evangelio y por amar al Señor, amó a la iglesia, cuidó a la iglesia. Y por amar al Señor, predicándolo en Roma, hasta el final, hasta ser crucificado cabeza abajo, él predicó el Evangelio. Por eso, para salvar a muchas almas que no han recibido la salvación, nosotros tenemos que trabajar y sacrificar. Y a través de esto se manifiesta el amor y el sacrificio del amor.
Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay personas de este mundo, ellos utilizan todas las maneras posibles para ganar mucho dinero, ellos sacrifican mucho, trabajan mucho, y si no es posible así, ellos hasta engañan a los demás, dañando a los demás, quieren quitarle sus propiedades. Y esto es la obra de las personas del mundo, pero nosotros trabajamos diligentemente, esforzamos y ganamos dinero para salvar el alma de otras personas, para ayudar a los hermanos y hermanas pobres, para ayudar a los que son más necesitados que yo. Tengo que vivir sacrificando a mí mismo. No estoy viviendo para mi beneficio, sino yo sacrifico a mí mismo para sacrificar mi tiempo, mis materias, mis libertades, mi felicidad. Si hasta puedo sacrificar a mi vida, sería el mejor vencedor. Entonces el amor se manifiesta por el sacrificio. Después, ¿qué es el tercero? Es la constancia de la esperanza. O sea, en otras palabras, la paciencia de la esperanza en Cristo Señor. La obra de la fe y el trabajo del amor, y después la paciencia de la esperanza en Cristo Jesús. Esta esperanza es para uno mismo. ¿Por qué dijo constancia de esperanza? Constancia, en otras palabras, paciencia es esperar, tener paciencia. En nuestra vida cristiana tenemos muchas tribulaciones, muchas aflicciones. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En la muerte de Jesús, Él ha resucitado y nos ha hecho nacer de nuevo. El Señor murió, perdonó nuestros pecados y resucitó, nos ha dado nueva vida, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha hecho tener la esperanza viva. La esperanza viva. La esperanza que tienen las personas de este mundo no es esperanza verdadera. Son cosas que en poco tiempo desaparecerán, se echarán a perder, son solamente deseos. Pero nosotros tenemos la esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva, de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios para nosotros nos ha preparado herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. La persona salva, la persona que ha nacido de nuevo tiene esa esperanza eterna. Y como tiene esa esperanza, por tener esa esperanza, nosotros podemos vencer alegremente cualquier aflicciones, tribulaciones de esta tierra. Versículos 6 y 7 leemos juntos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora estamos en medio de la gloriosa esperanza, y a través de varias pruebas y aflicciones que habrán, tengáis que ser afligidos por poco tiempo. Pero es por poco tiempo, porque nos alegramos más. ¿Por qué? Dios nos da las tribulaciones, porque a través de eso se aprende más del Señor. A través de las tribulaciones, a través de las aflicciones se cumple la obra de Dios. A través de las aflicciones se entrena más nuestra fe. Y cuando uno recibe la aflicción, de esa cantidad recibirá la gloria del Señor. La aflicción es muy buena. ¿Para quién es esa aflicción? Si es una aflicción para el Señor, es algo muy precioso. Por eso dice, en lo cual vosotros os alegráis, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro saldrás. Cuando somos probados por la fe,
a través de las aflicciones y tribulaciones, esa fe que ha sido probado es mucho más precioso que cualquier oro. La fe que va a desaparecer, pero sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso, aunque nosotros tengamos aflicciones, podemos tener paciencia y esperar. Vamos a buscar Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, versículo 8, leemos juntos, 5:8, leemos juntos. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús también, aunque es hijo unigénito de Dios, por su dolor de Jesucristo, por su obediencia, hemos sido perfeccionados. A través de su obediencia de la tribulación. Es bueno obedecer cuando somos cómodos, pero en medio de la tribulación es muy importante obedecer. Aunque yo tenga dificultades, aunque tenga pobreza, dificultades y aflicciones, en medio de eso hay que confiar más en el Señor y uno aprende a obedecer. A través de la obediencia se hace perfeccionado. Más y más será perfeccionado. Y vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. A través de las aflicciones aprendemos la obediencia. En Filipenses 1:29 dice, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo es que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hay que saber que a los cristianos hay aflicciones. Cuando obedecemos la palabra del Señor, también hay aflicciones. Está el sacrificio de uno. Dijo Jesús, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, antes de la cruz. Jesús también tiene la misma carne que nosotros tenemos. Seguramente no le agrada la vergüenza y la tribulación de la cruz. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque la voluntad del Padre es morir en la cruz. Entonces, para cumplir la voluntad de Dios, nosotros tenemos que rendir nuestras voluntades. Aunque hay tribulaciones y dificultades, pero si es la voluntad del Señor, hay que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Por eso creemos y recibimos la salvación y no solo eso, sino que también padezcamos para el Señor. Apóstol Pablo, predicando por lo último el Evangelio, fue decapitado en Roma y murió. Y antes de morir, la última carta, la última epístola que envió a Timoteo, en 2 Timoteo 1:8 dice, sino tú participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Para predicar el Evangelio hay aflicción, hay sacrificio. Señor, para salvarnos, Él ha muerto. Los apóstoles para predicar el Evangelio murieron. Nosotros también para el Evangelio tenemos que recibir muchas aflicciones, es sacrificar. Por eso en Romanos 8:17 dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria que recibiremos con el Señor es nuestra esperanza, es la promesa de Dios. Con el Señor, para ser glorificado, juntamente con el Señor también tenemos que ser padecidos. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones de este momento es muy pequeño, porque la gloria que nos dará a respecto de esa aflicción es muy grande. Por eso en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, la tribulación momentánea que es tan pequeña, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Excelente y eterno peso de gloria. La gloria que nos da es eterno y glorioso. Por eso dijo que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Porque en esta esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros recibimos la salvación para obtener la esperanza eterna. Aunque es invisible, pero es seguro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que nosotros esperamos
es seguro y existe. Nosotros predicamos y comprobamos lo que es invisible. Podemos comprobar, aunque son cosas invisibles. La promesa y la esperanza que Dios nos ha dado también son cosas que no se ven. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Como tenemos la esperanza, aunque venga cualquier aflicción y dificultad, podemos aguardarnos. No nos desmayamos, no nos decepcionamos. Vamos a ver Romanos 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 3 a 4. Romanos 5, versículo 3 a 4. Vemos juntos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nosotros también nos gloriamos en las tribulaciones. En el principio, en las primeras iglesias había muchas aflicciones. Nosotros no podemos saber muy bien qué es aflicción y tribulación, porque nosotros predicamos el Evangelio y nos dicen cosas malas, pero no es esto. En las primeras iglesias predicando el Evangelio fueron azotados, fueron encarcelados, ellos murieron. Pero dijo, la tribulación produce paciencia, paciencia. Nosotros en medio de obedecer la palabra del Señor, hasta el final, aguardarse y tener paciencia. Eso, la paciencia, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, prueba esperanza. Esperanza de poder entrar en el cielo, en la gloria. Entonces tenemos esta esperanza gloriosa. Por lo tanto, para esa esperanza nosotros podemos tener paciencia en medio de cualquier dificultad y tribulaciones. A la persona que no ha nacido de nuevo no tiene la verdadera esperanza. Las cosas del mundo en poco tiempo desaparecerán. Y entonces querer obtener esas cosas temporáneas no es esperanza. La esperanza es para uno mismo. La fe es hacia Dios. El amor es hacia los prójimos. La esperanza es para uno mismo. Aunque haya cualquier dificultad y aflicciones, es tener paciencia hasta el fin, tener constancia de la esperanza. Hay que cumplirla. Los cristianos son personas, tienen la esperanza de estar con el Señor eternamente y gloriosamente. Por eso, aunque en este mundo hay muchas tribulaciones y muchas aflicciones, pero para esa esperanza podemos vencer cualquier dificultad y hay tribulaciones y persecuciones y podemos aguardarnos, podemos recibirlos gloriosamente y felizmente. Entonces, mientras es mucho la tribulación, crecerá nuestra fe y la fe será entero. Y mientras es más la aflicción, será mucho mayor la gloria que nos dará. En Hebreos 11, de 24 a 26, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y dijo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. A Cristo venidero, Moisés fue afligido. Jesús dejó la gloria del cielo y vino a la tierra. Moisés dejó la gloria de ser hijo de la hija de Faraón. Si hacía bien, podía hasta llegar a ser Faraón, pero dejó su lugar. Sino escogió a su pueblo, ser maltratado con su pueblo, como Cristo en su imagen, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Nosotros también tenemos prometido la eterna recompensa de que el Señor nos dará. Entonces nosotros avanzamos con esa esperanza. Los jugadores de las Olimpiadas, ellos para obtener la gloria de la medalla de oro, ellos esfuerzan demasiado. Ellos hasta entregan toda su vida para jugar en las Olimpiadas. Pero nosotros estamos viviendo para la gloriosa esperanza. Las personas del mundo están tratando de obtener la corona que se va a echar a perder, pero nosotros para una corona eterna y gloriosa vivimos. Por eso en Santiago 5 dice,
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia. La venida del Señor se acerca. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Aprended de la paciencia de Job. Job, en medio de todas sus aflicciones, confió en Dios y cuando tuvo paciencia, el Señor ha dado ese fin. Cuando él pasó por todas sus tribulaciones, Dios otra vez le volvió a dar a sus 10 hijos y 2 veces más de lo que él tenía le volvió a dar. Así dice en Santiago 5. La segunda bendición que recibió Job está dándonos como enseñanza lo que los cristianos recibirán en la eterna gloria. Hasta la venida del Señor, tened paciencia. El día de la venida del Señor es muy cercano. En cualquier aflicciones y dificultades, en nuestra vida cristiana, aunque hay dificultades, nosotros tenemos esperanzas. La persona que no tiene la esperanza es la más miserable. Pero la aflicción que recibimos ahora es valioso en vivir para el Señor, para guardar la fe. La aflicción, la tribulación que uno recibe es muy preciosa en los ojos del Señor. Esa aflicción tiene prometida la eterna gloria. En el día de la venida del Señor, para esa gloria que recibiremos, nosotros tenemos que aguantar bien las aflicciones de este tiempo, del presente. Aunque tengan dificultades, no se desmayen, no se decepcionen, porque solo se muere uno, ¿verdad? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Cuando viene la aflicción, piense, ya llegó lo que esperaba. Y a veces va a haber aflicción de pobreza, aflicciones de pruebas, tribulaciones de otras personas, persecuciones de la gente. Pueden llegar tribulaciones. Cada imagen de tribulación es diferente, pero hay que aguantar bien, tener paciencia en esa tribulación. La esperanza mayor del cristiano es la venida del Señor, que volverá a venir. Esa esperanza que será cumplida ese día. El Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El día del Señor es muy cercano. Estamos viendo en un tiempo en que, estando vivos, podemos recibir al Señor, como Enoc. Hasta el día de la venida del Señor, en medio de cualquier tribulaciones y aflicciones, y en medio de la esperanza hay que gozarnos. La paciencia de la esperanza. En Hebreos 10, 36 al 37 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Necesitamos la paciencia para que, cumpliendo la voluntad de Dios, para cumplir su voluntad, hay aflicciones, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. En poco tiempo vendrá el Señor. Y nosotros, anhelando ese día hasta el fin, como el jugador de las Olimpiadas, hasta su última meta, corre con toda su fuerza. Nosotros también, hasta el último día de la venida del Señor, aun estando en cualquier aflicciones y dificultades, no hay que desmayarnos, no hay que decepcionarnos, no hay que sentarnos, sino el Señor nos dará la fuerza, nos dará el valor, nos hará levantarnos ante su gloria. Entonces, la obra de la fe, de la obra del Señor, y con el amor que hemos recibido del Señor, amar a los hermanos, amar a las almas perdidas, para eso trabajar y sacrificar, y nosotros mismos, estando en la esperanza hasta el fin, en cualquier aflicción y dificultad, tener paciencia, amando la gloria que recibiremos del Señor. Hasta el final hay que esperar, y esto es la vida ejemplar del cristiano. Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, en este último tiempo que tú has decidido de entre muchas personas de este mundo, nos has salvado primeramente y nos has distinguido santamente y te damos gracias. Con tu preciosa sangre, nosotros que hemos sido redimidos, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo lo has comprado con tu sangre y es tuyo. Y ahora, Señor, tu fe que nos has dado,
Esa fe va creciendo cada día en tu palabra y que nuestra vida y nuestro corazón sea cambiado y que vivamos para tu voluntad y tu gloria. Con una fe que obra, queremos que se manifieste y que con tu amor que nos has dado queremos amar a los hermanos y amar a las almas perdidas. Y con ese esfuerzo y sacrificio del amor queremos llevar a cabo, queremos comprobar tu amor y con tu esperanza gloriosa que nos has dado, ayúdanos a aguantar nuestras tribulaciones y aflicciones. Y con una fe probada, con fe entrenada, queremos estar hasta el día de tu venida, ser personas dignas de recibir tu gloria y tu alabanza sin ser avergonzados. El resto de nuestras vidas, hasta el día de tu venida, queremos que tú guíes nuestros pasos. Que ninguno se desmaye. Guía a cada uno. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.